compartiendo de Juan capítulo 1, ahí donde usted se va a centrar. Vamos a tratar de no movernos mucho de ese texto y vamos a compartir sobre Jesús en la vida y en el mensaje de Juan el Bautista. Los que han leído la Biblia, que espero que sean la mayoría, en Hechos capítulo 19, no lo vaya a buscar, dice que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo estaba en Efeso y se encontró unos discípulos y les hace una pregunta: ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Y ellos se quedan pensando y dicen: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Otras versiones dicen: ni siquiera hemos oído si ya vino el Espíritu. Y Pablo les pregunta: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dicen: en el bautismo de Juan. Y Pablo les dice otra vez: ciertamente Juan bautizó en agua para bautismo de arrepentimiento. Y les dijo, los bautizó en el nombre de Jesús y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Lo que a mí me cautiva de todo esto, lo que me impresiona, es que parece que el mensaje de Juan el Bautista hubiera sido incompleto en la vida de estos discípulos. Y hago una pregunta: ¿ustedes creen que el mensaje y la vida de Juan el Bautista no habló y no reflejó a Jesús de la manera plena en que tenía que reflejarlo? No estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando del último de los profetas. Jesús dijo que el último profeta, ¿quién era? Juan el Bautista, ¿sí o no? Y que entre los nacidos de mujer no había otro profeta más grande. O sea, estamos hablando de que Jesús dijo que Juan el Bautista fue más grande que Moisés, fue más grande que Elías. No estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando del profeta que iba a introducir a Cristo en el escenario. La Biblia en Malaquías dice que iba a venir alguien con el poder y el espíritu de Elías y que iba a preparar el camino del Señor. Isaías dice que iba a venir uno que iba a aplanar y a allanar el camino para que nuestro Señor, ¿qué?, entrara triunfante y glorioso. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Entonces, yo hago una pregunta: ¿será que el problema estuvo en el mensaje y en la vida de Juan el Bautista? ¿O en los discípulos distraídos que no entendieron a plenitud su mensaje? A muchos de nosotros, hermanos, nos predican y a veces como que no entendemos. A veces nos preguntan y no sabemos cómo expresar lo que hemos oído o creído. Y tal vez ese fue lo que le pasó a estos hermanos que habían escuchado a Juan el Bautista. Ahora quiero que analicemos un poco el mensaje y la vida de Juan el Bautista para ver si presentó a Jesús de la manera gloriosa y plena que tenía que presentar. Juan capítulo 1, ahí es donde vamos a estar trabajando. Acuérdense que el objetivo del evangelio de Juan, o del Juan el evangelista, el apóstol, era presentar a Jesucristo como ¿quién? Como Dios. O sea, no hubo otro objetivo. Mateo lo presentó como rey, Marco lo presenta como siervo, Lucas como hijo de hombre y Juan como hijo de Dios. Eso ya lo hemos visto con el mensaje que ha estado predicando el pastor Daniel aquí, ¿sí o no? Pero hoy vamos a hablar de Jesucristo como Dios. Juan no tuvo otro objetivo: presentar a Jesucristo como ¿qué? Dios. Aquí empieza la introducción, ¿no? Y aquí no está hablando Juan el Bautista, aquí está hablando Juan el apóstol. Y dice: en el principio era el verbo. Otras versiones dicen: en el principio era la
palabra. Era el verbo con Dios y el verbo era Dios. ¿Y la palabra era qué? Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él. Aquí está, ¿de qué estará hablando el apóstol Juan aquí? Al hacer la introducción de su libro. De la creación. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Y cómo creó Dios todo? Todo por Él fue hecho. En el principio, cuando usted se acuerda de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo creó Dios? Con la palabra. Y la palabra era Dios. Todo por Él fue hecho. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, ¿quién es nuestro creador? ¿Quién es nuestro creador? Sí, Dios, pero yo quiero que lo diga con nombre propio y personal. ¿Quién es nuestro creador? Jesucristo. ¿Quién es nuestro creador? Jesucristo. ¿Quién nos hizo? Acuérdense que la Biblia dice, Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo. O sea, no estamos hablando aquí de cualquier cosa. En Él estaba la vida. ¿En quién está la vida? El que tiene el Hijo. El que tiene el Hijo. 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo. ¿Qué tiene? El que tiene a Jesús, ¿qué tiene? El que no tiene a Jesús, ¿cómo está? Muerto. Nosotros estábamos, ¿qué? Muertos en pecados y delitos. Pero ahora, ¿qué tenemos? A Jesús. Y si tenemos a Jesús, ¿qué tenemos? La vida. Nada, ¿sí, no? El que tiene a Jesús no tiene nada. Porque no. Si Él es Dios, si en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, y Él es la vida, y usted tiene a Jesús, ¿qué tiene? Todo, a Dios mismo en su vida. La luz, bueno, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandeció. Y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Y ya introduce aquí el apóstol Juan a Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de quién? De la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. ¿Sí o no? Para que diese testimonio de Jesús. ¿Y este Jesús es qué? La luz. Y la luz es la vida. Y esta vida es Dios mismo, el Creador. Juan vino a dar testimonio de Dios. ¿De cuál Dios? Del Dios encarnado. Del Dios que dice la Biblia en Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Él iba a hablar de este Dios que se iba a hacer ¿qué? Hombre. 7:14 de Isaías, ¿qué dice? ¿Alguien se acuerda? Porque el Señor mismo nos dará señal. Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La Virgen dará a luz un hijo. O sea, ¿cuál era el trabajo de Juan el Bautista como profeta? Introducir, hablar de aquel Dios
que ya se había hecho hombre, que ya estaba caminando en medio de ellos, pero no le conocían. En el mundo estaba, pero el mundo ¿qué? No le conoció. Pero ¿cuál era el trabajo de Juan el Bautista? ¿Darse a conocer él como un gran profeta? No. ¿Darse a conocer él como el Elías que había de venir? No, ni siquiera a Juan le interesó eso, ni a Juan. Ni siquiera le importó cuando le preguntaron, ¿quién eres tú? Dice que confesó y no negó. Digo, yo no soy el Cristo. Ah, ¿eres tú, Elías? Y de acuerdo a la Biblia, sí era el Elías que había de venir. Pero él dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Lógicamente, los que estaban preguntando estaban un poco confundidos. Porque el profeta y el Cristo es el mismo. ¿De dónde sacó esto? ¿De dónde dicen ellos, eres tú el profeta? Porque ellos estaban esperando ¿qué? Un profeta. ¿Quién les dijo que esperaran un profeta? Moisés. Moisés dijo, ¿con profeta como a mí os levantará el Señor? Y el que no escuche a aquel profeta, su alma será desarraigada del pueblo. Entonces por eso le preguntan, ¿eres tú el profeta? Y él dijo, no soy Elías, no soy el Cristo, no soy el profeta. ¿Qué eres? ¿Qué eres tú? Háblanos de ti, bella señora. No, háblanos de ti, Jesús. Háblanos de ti, Juan. ¿Qué le decimos a los que nos enviaron? Y Juan dijo, se habló de él, le importó él. ¿Quiere reconocer a un verdadero hombre de Dios? Un verdadero hombre de Dios, poco le importa hablar de él. O sea, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es Pablo? Nada. ¿Qué es Apolos? Nada. ¿Quién es el importante? Dijo Pablo. Jesucristo. Ni yo soy nada, ni Apolos es nada, ni Pedro es nada, ni ningún hombre es absolutamente ¿qué? Nada. El verdaderamente importante es Jesucristo. Entonces, ¿quién eres? Yo solo soy ¿qué? Una voz. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Un verdadero hombre de Dios no le importa ni siquiera decir su nombre. Porque ¿el nombre de quién salva? ¿El mío? Por eso usted aquí no viene porque va a predicar fulano, sultano, mengano. Usted aquí viene porque se va a hablar de Cristo. ¿Sí o no? Usted no le debe importar aquí quién va a predicar. Ay, no vino el pastor Daniel. Hoy vino uno más bonito. No se ríen. Que la gente pensará que uno está recochando. No, a usted no le importa si viene Javier, si viene Daniel, si viene César. Lo importante es aquí a quien se exalta. Entonces, ¿quién eres? Ni soy el profeta, ni soy Isaías, ni soy el Cristo. Yo solamente soy ¿qué? Ni siquiera sacó su tarjeta de presentación. Que a un verdadero hombre de Dios no le importa que su nombre sea conocido. Porque ¿qué soy yo? Nada. ¿Qué es Apolos? Nada. ¿Qué es Pablo? Nada. Y si Pablo no era nada, y si Apolos no era nada, ¿qué es César Betancourt? Nada. Alguna vez fui a un congreso y escuché a un predicador orar. Y nunca se me olvidó esa oración, nunca. Eso fue en el año 99, ciudad de Bucaramanga. Y este hombre oró de la siguiente manera: si tú puedes usar nada, aquí hay nada delante de ti. Me gustó esa oración. Tal vez creo que fue lo más impactante de ese congreso. Aunque me acuerdo de las prédicas. Gracias a Dios tengo buena memoria en cuanto a las predicaciones que escuchan. Pero si tú puedes usar nada, aquí hay ¿qué? Nada delante de ti.
Eso es lo que dijo Juan. No importa quién soy yo. No importa si yo soy el más grande de los profetas. No importa si yo soy el último de los profetas. Lo importante es quién viene detrás de mí. Y de ese es el que les quiero hablar. Para el Bautista no importa. Importa Jesús. Este hombre vino a dar ¿qué? Testimonio. Vino a dar testimonio de la luz. De aquella luz que alumbra, no algún hombre. ¿Alumbra a cuántos? A todos. Antes de yo ser creyente, Él ya me alumbraba. ¿Usted se imagina qué sería este mundo sin la luz de Cristo? Este mundo no está, o sea, está podrido, pero no está peor porque hay una luz que alumbra a todos. Porque todos de alguna manera son parte de su creación. Y Él sigue teniendo misericordia de cuántos? De todos. Y habla aquella luz verdadera. ¿Jesús es qué? Me gusta esto, la luz verdadera. Hay luces ficticias, ¿sí? Hay luces falsas. Pero Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Venía a dónde? A esto. ¿Quién venía al mundo? El Dios creador. ¿Quién venía al mundo? La vida. ¿Quién venía al mundo? La luz. No podemos salir de estos 9 versículos sin entender Génesis capítulo 1. ¿Sí o no? La Biblia habla del principio, habla de la palabra, habla de la luz. Génesis 1 es glorioso comparado con Juan capítulo 1. O sea, si hacemos el contraste, Génesis 1 no pasa desapercibido. Vemos a Jesús en cada uno de sus versículos gloriosos. Versículo 10. ¿En el mundo qué? La pregunta es, ¿cuándo dejó Jesús el mundo? Él creó el mundo y lo dejó. Y se fue y se sentó en su trono y estableció leyes y dijo, que pase lo que pase. Nosotros no creemos eso. Hay una corriente que se llama el deísmo. Y el deísmo cree que Dios hizo todo. O sea, creen en Dios. Los deístas creen en Dios. Pero creen que Dios se fue a su trono y dejó que todo fuese gobernado por las leyes naturales. Sí, sabemos que hay leyes naturales, ¿no? ¿Sí o no? Que el hombre nace. Una ley natural. El hombre nace, crece, hasta antes de que aparecieran los... ¿Qué generación estamos? ¿Los milenios todavía? Mateo, ¿qué viene siendo? Ustedes que saben eso. ¿Usted es milenia o los Z? Por los que hablan de generaciones, por ahí hay una generación, los millennials, esos como que son los que ya no quieren tener hijos, ¿sí, no? El hombre nace, crece, se supone que se reproduce, y nosotros, hermanos, tenemos que orar, que este mundo está torcido, los principios de Dios los han pisoteado. Dios estableció el matrimonio con un propósito, no es que ustedes hicieran compañía del uno al otro. Ay, Dios creó a Diego y a Marta porque hicieran compañía hasta el viejito. Dios creó al hombre y a la mujer para que tuvieran ¿qué? Hijos. El objetivo del matrimonio, más que cualquier cosa, es ¿qué? ¡Hijos! ¿Para qué? ¿Qué dice Malaquías? Porque Dios busca una descendencia para sí. Pero hoy en día este mundo está torcido. Ya los muchachos, me caso pero yo no quiero tener hijos. ¿Ustedes creen que eso es así? ¿El matrimonio es para hacerse compañía?
para que ella me caliente en los días fríos, para que me cuide cuando yo estoy enfermo. Sí, todo eso es parte del matrimonio, pero el objetivo principal es que procreación. Entonces, la ley natural del hombre: nace, crece, se reproduce. Bueno, ¿ustedes creen que Dios se fue y dijo, que el mundo marche por así? En el mundo estaba. Jesús nunca se fue, Él que lo creó y estuvo presente. Y nosotros sabemos que Dios gobierna todo por algo que nosotros llamamos la providencia. Todo lo que sucede y acontece es ¿por qué? Por su providencia. Él controla absolutamente ¿qué? Todo. En el mundo estaba, nunca se fue, nunca lo dejó. No, pero pastor, yo una iglesia donde enseñaban que el diablo era dueño de todo esto. Yo hago una pregunta: ¿qué Biblia leen esa gente? ¿Verdad que nunca han leído el Salmo 24? De Jehová es la tierra y su fruto, el mundo, todo lo que le habita. Nunca dejó el control, nunca perdió absolutamente nada. Él siempre ha estado en el mundo. En el mundo estaba. Ya me pasaron varias horas. Pero él ¿qué? Venía. Aquí Juan va a hablar de la encarnación. Lleguemos al versículo 14. ¿Y aquel verbo? ¿Cuál verbo? El que estaba en el principio con Dios. ¿Cuál verbo? El que era Dios. ¿Cuál verbo? El que hizo el mundo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pues lógicamente yo no la vi, pero Juan el apóstol está diciendo: nosotros vimos ¿qué? Su gloria. Nosotros palpamos, vimos, tocamos y estuvimos con el verbo de vida, dice en su primera carta. Nosotros estuvimos con Él, nosotros vimos su gloria. Y cuando hablamos de gloria, ¿de qué estamos hablando? De divinidad. Estamos hablando de magnificencia, estamos hablando de grandeza. En el día en que murió el rey Usías, vi yo a Jehová. Y empieza a describir ¿qué? La gloria de Dios, Isaías en su libro. Nosotros vimos su gloria. O sea, no estamos hablando de un carpintero. John McDowell tiene un libro que se llama Más que el carpintero. Ahí en la biblioteca está. ¿Se han aprovechado la biblioteca? ¿Sí? ¿Se han llevado libritos? No todos, algunos sí, pero no todos. Ahí hay un libro que se llama Más que el carpintero, es pequeñito. Jesús es más que el carpintero. Jesús es ¿quién? Dios hecho hombre. Y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este Juan que venía a dar testimonio de aquel verbo que en el mundo estaba, pero que ahorita venía al mundo encarnado, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es del que yo decía, el que viene después de mí. Porque Juan era el encargado de ¿qué? De introducirlo con su mensaje, con su predicación. Este es el que yo decía, detrás, el que viene después de mí es antes que ¿qué? De mí. Porque era, venga hermano, ¿usted qué está diciendo? Yo he leído la Biblia, yo he leído Lucas en el capítulo 1 y dice la Biblia que el ángel Gabriel vino a su papá, que él entró al santuario a la hora de la oración, se le presentó el ángel Gabriel, o sea, no fue cualquier ángel, fue Gabriel, el mensajero, el príncipe de los mensajeros.
Y le dijo que iba a tener un hijo. Y que este sería, ¿qué? Grande. Porque era el profeta más grande. Y dio la profecía de que usted con su esposa, la estéril, les iba a ver, un par de viejitos iban a tener un hijo grande. Profeta. Por cierto, el último, yo lo he leído. Y esa misma Biblia dice que 6 meses después, ese mismo ángel vino a una virgen en Nazaret y le dijo: salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto del seno. ¿Qué le dijo? Salve, muy favorecida, llena eres de gracia. Y María, que sabía que ella no era nada especial, María humilde, sabía que ella era como cualquiera de ustedes, mujeres, como cualquiera de ustedes, pecadoras, o no son pecadoras. Si ustedes no son pecadoras, no necesitan de Cristo. Si ustedes no se ven tan sucias como la Biblia las presenta, se van a quedar sin salvación. ¿Oyó? ¿Sí me están escuchando, mujeres? Nada que mujeres de alto valor, nada. Mujeres caídas, igual que todas desde Eva. Ay, mujeres empoderadas. Nada, cuidado con la filosofía de Shakira. Ustedes son mujeres pecadoras que necesitan a Cristo y necesitan un Salvador. Salve, muy favorecida, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y ella se aterró, porque ella sabía qué clase de mujer era. Ella sabía que no era nada especial, igual que todos nosotros. Nosotros no somos nada especiales. O sea, si estamos aquí es porque el Señor por su gracia nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí, ¿qué especial hay? Porque ¿quién te distingue? ¿Quién te ha hecho algo importante? Eso dice la Biblia. ¿Quién te distingue? ¿Por qué te crees tan importante? María no era importante. María era una señorita de su época como cualquier señorita. Y ella pensó, ¿qué clase de saludo será esto? Pero todo esto aconteció 6 meses después de que el ángel anuncia. Juan ahora viene y le dice a María que el Espíritu Santo vendría sobre ella y por tanto el santo ser que iban a nacer sería llamado Hijo de Dios. ¿Quién nació primero? ¿Juan o Jesús? ¿Quién nació primero? ¿Juan o Jesús? Juan. O sea, yo he leído esto y usted ahorita viene a decirme que viene alguien después de usted, pero que era ¿qué? Antes que usted. Y de acuerdo a la Biblia, Jesús nació ¿qué? Después. Usted es antes que Él. Usted nació 6 meses antes. Entonces, ¿de qué está hablando Juan el Bautista? ¿De qué está hablando este profeta? ¿Está mintiendo? No. Está hablando de algo que nosotros conocemos en la teología como la preexistencia de Cristo. Él es antes que todo. En el principio era el Verbo. Estamos hablando del eterno. No estoy hablando del simple carpintero que ustedes han visto caminar por sus calles. No estamos hablando del hijo de José y María. Estamos hablando del Dios eterno que se encarnó. Ese es el primer mensaje de Juan el Bautista. Les está diciendo a sus discípulos, les está diciendo a todas las multitudes que venían a Él para ser bautizados, les decía, antes de mí, Él es el eterno Dios de Israel. Él es el creador de todo. O sea, hago una pregunta, ¿el mensaje de Juan el Bautista no fue completo? Empieza a hablar de la eternidad y aquel que se hizo hombre. Está introduciendo a Jesús no como un maestro, no como un profeta que había de venir, no como el profeta que era como Moisés. No, está hablando
del Dios encarnado. Está hablando del cumplimiento de la profecía, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Él está introduciendo a Jesús como el Dios eterno. No es un maestro más. Este del que yo les hablo es antes que mí. ¿Por qué era qué? Primero que yo. Porque es que, y créanme, hermano, es el mensaje que más repite Juan. Lo vemos en el versículo 15 del capítulo 1, ¿sí? Ahora lo vemos en el versículo 27. Ayúdenme, Juan 1:27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy qué. Ya les voy a hablar de este pedazo. Y miren el versículo 30. Ustedes deberían de tener un lapicerito siempre que vengan a la iglesia. Procuren tener la Biblia en físico para que puedan leer, subrayar, aprender. Y miren el versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero. Resistencia. Jesús habló de su preexistencia en el capítulo 8 de este Evangelio de Juan, cuando él dice: Abraham se gozó de que vería mi día. ¿Lo vio? Abraham lo vio. Venga y le preguntan: ni aún tiene 50 años. ¿Ya has visto a Abraham? Todavía no has cumplido 50 y ya has visto a Abraham. No sé cuánto tenía Jesús en esa época. Empezó su ministerio a los 30, muere a los 33. A los años que casó nuestro hermano Jaime. Yo lo escuché. Estuve atento ayer en la reunión de parejas. Por cierto, los que fueron, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo fue la reunión de parejas ayer? Formidable, formidable. Bueno, muchas reuniones de parejas. ¿Se revivieron muchas cosas bonitas o no? Se despertó el romanticismo. No hablamos de tantas cosas, pero lo que Dios hizo fue tanto. Fue precioso. Qué gran reunión de parejas tuvimos aquí. Qué gran mensaje, Pastor Daniel. 1 más 1 es 1. En las matemáticas divinas no son 2, sino serán una sola carne. Dejemos la reunión de ahí. Este Jesús es el mejor. No tiene ni aún 50 años y ya has visto orando. Sí, él tenía 30 y algo años en la carne, pero él es el Dios eterno. Él no solamente conoce a Abraham, él creó a Abraham, él llamó a Abraham, él sostuvo a Abraham. Amén. Porque él es Dios. Entonces, ¿cómo empieza a introducir Juan el Bautista a Cristo? Como el eterno Dios, como el que ha existido por siempre, por todas las edades. De aquí hacia el pasado eres eterno, y de aquí hacia el futuro eres ¿qué? Eterno. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el principio de todo. Colosenses capítulo 1. No voy a saltar mucho en la Biblia, pero sí quiero que lo leamos. Colosenses capítulo 1. Pablo hablando de Cristo, el que nos redimió por su sangre. Versículo 15. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Por eso le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas
todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas. Él es antes de Juan. Él es antes de Abraham. Él es antes de Adán. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si no es por Él no habría vida. Si no es por Él no estaríamos aquí. Él es el eterno. Él es el que da vida. Él es el que sostiene. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este Jesús, este carpintero, este hijo de José y María que ustedes ven caminando por las tierras de Judea, Él es antes que mí, porque Él es el eterno Dios de Israel. Él es el quien dice Isaías que Dios se iba a hacer hombre y que habitaría en medio de nosotros y llamaríamos su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Él es el glorioso Dios. Oh, hermano, el mensaje de Juan fue un mensaje completo. Fue un mensaje perfecto. Fue un mensaje glorioso. Usted no ha creído en cualquiera, hermano. Usted ha creído en el eterno Dios. Amén. Bueno, sigamos leyendo. Él es primero que yo. ¿Por qué? Versículo 16. Estoy en Juan 1:16, ¿no? ¿Qué dice? Porque de Él, de su plenitud, tomamos todos. Y gracias sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito que habita. Me gusta esto. ¿No dice el unigénito? Hijo de Dios que habitó. Él habita, ¿sí o no? Versículo, vamos a ir más adelante. Ya todo esto se los en la introducción se los dije cuando me preguntaron quién eres y confesó y no negó. Yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta, yo no soy Elías, yo solo soy una voz que clama en el desierto, ¿sí o no? Versículo 29. El segundo punto del mensaje de Juan el Bautista. El siguiente día vio. Juan 1:29. El siguiente día, ¿qué? Vio. Yo como tengo mi Biblia la rayo. Esa palabra vio, ahí la tengo subrayada. Es importante. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Juan estaba bautizando, estaba hablando con sus discípulos y él vio a Jesús. ¿Y qué hizo cuando lo vio? O sea, en ese momento, póngale que él estaba con discípulos. Muchos venían a él, dice la Biblia, para escucharlo. ¿A quién escuchaba el pueblo? A Juan. ¿A quién iba el pueblo? A Juan. Pero cuando Juan vio a Jesús, que venía a él, dijo, tal vez lo señaló y hizo que todos dirigieran su atención ¿a quién? A Jesús. Segunda característica de un predicador. La primera, no es el sermón, el sermón es Cristo, pero también para que ustedes vayan identificando a un predicador correcto, para que aprendan. El primer punto que les dije a un predicador, ¿cuál era? No habla de él. Y el segundo punto, hace que todos dirijan su mirada a Jesús. O sea, solo quiero, imaginen que yo soy el Juan el Bautista, ¿sí? De pronto con pelo largo, barbado, una balaca así tipo futbolista, vestido de vestidos de cuero, chancletas, sandalias pues, pues ya hace tiempo no escuchaba
La palabra chancleta. ¿Recuerdan cuando la mamá le decía, traiga la chancla? Los pelados no saben qué es una chancla. Todavía no, el lenguaje ya no lo utiliza. En sandalias, todos mirándolo a él, porque todo el mundo estaba a la expectativa de ver si él era ¿qué? El Cristo. Y cuando él ve a Jesús que viene, hace que todos dirijan su mirada a Jesús y les dice, ¡he aquí! Y cuando él señala, ¿qué hace la gente? Dale, síganme pues la corriente. ¡He aquí! Miren, miren. O sea, quiten la mirada de mí, quiten la mirada de Juan, quiten la mirada del predicador, quiten la mirada de cualquier hombre, hermano, y miren que aquí viene Jesús. ¡He aquí el Cordero de Dios! No voy a primero enfocar en la frase Cordero de Dios. Miren al Cordero de Dios. ¿A qué se refería Juan? Estoy hablándoles que el mensaje de Juan el Bautista fue completo, no fue medio, no fue retazos. Presentó a Jesús en toda su plenitud y en toda su gloria. Lo presenta como Dios y ahorita lo va a presentar como el Salvador, como el sustituto. ¿De dónde saca Juan que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Para entender esta historia, acompáñame a ver, no esta triste historia, sino esta ¿qué? No esa historia. Vamos a Abraham. Abraham, 199 años, Dios se le aparece y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí. ¿Se acuerdan? Ustedes leen la Biblia, ¿sí? Yo estoy aquí. ¿Qué pasaje de la Biblia estoy citando? Anda delante de mí, dice, perfecto. Y Dios le hace una promesa de que va a tener un hijo. Un hombre de 99 años. Lo que le acontece a las mujeres se llama, después de los 40 y pico, que empiezan a sentir calores, que el marido les huele feo, que no quieren nada. A nosotros toda la vida, vea Kevin, se lo voy a cantar, toda la vida nos toca luchar con algo en las mujeres que es su desorden hormonal. Y cambian, hoy están felices y al otro día están, uno dice, ¿está menopáusica qué? Así les dice uno, así, amaneció menopáusica. ¡Cambian! Usted la invitó a cenar ayer. ¿Y cómo está ella? Contenta. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué linda reunión de parejas que tuvimos! Y lo abraza. Y al otro día, uno le pregunta, ¿qué le pasa? ¿Qué le hice? La pregunta que todos los hombres le hacemos a las mujeres, ¿qué le hice? No las entendemos. ¿Cuál fue el propósito por el cual el Dr. Brown creó la máquina del tiempo? Descubrir el otro misterio del universo. ¡La mujer! ¿No la entiende? Ya tenía 99 años. Las mujeres sufren menopausia y a los hombres, ¿cómo se llama lo del hombre? Andropausia, ¿sí? Llega el momento en que nosotros ya no disparamos, ya no sirve. No sé qué más decir. Perdóneme que utilice un lenguaje todo castizo. Pero yo creo que ya Abraham a los 99 y Sara era de 89, le llevaba exactamente 10 años. Había sido estéril toda la vida, ¿sí o no? Además de eso ya le había pasado el tiempo. Lo llamaban, en ese tiempo no le llamaban periodo menstrual, sino el tiempo de la costumbre de las mujeres. Ya no le venía el periodo menstrual. Me gustaría saber una muchacha que parara acá y me dijera por qué menstrua una mujer. A ver si se acuerda lo que le enseñaron en biología. ¿Saben por qué menstrua una mujer? Porque se supone que cada tantos días ella suelta un óvulo, y si no es engendrada,
¿qué pasa con ese óvulo? Se pudre, se muere y se daña. Y ese óvulo tiene que ser ¿qué? Desechado. ¿Es parte de qué? De una limpieza. ¿Ok? Si no sabía. Un día podemos tomarnos un café y enseñar biología. No, eso es biología básica, ¿sí o no? Entonces ya la mujer tiene que expulsar eso y por eso menstrua. Si ya una mujer, cuando viene la menopausia, ya no menstrua, ¿es por qué? Porque ya no está soltando óvulos. Eso quiere decir que ya no puede ser fecunda. Eso quiere decir que ya no puede tener más hijos. Ya esta mujer, Sara, ya le había pasado la costumbre de las mujeres. Ya no menstrua. Y Dios viene y le dice a Abraham que van a tener un hijo. ¿Qué pasó cuando Sara escuchó eso? Le dio risa. Y para sorpresa de ella, así se llama su hijo. Isaac, ¿qué significa? El que me hace reír. La mayoría de ustedes son como Isaac. No lo entendieron, después les explico. Ella le dio risa. Dice, no me reí, tuve miedo. Bueno, ustedes ya saben toda la historia. Pero Abraham y Sara tuvieron un hijo cuando él tenía 100 años, cuando ella tenía 90 años. Un hijo que ya se salía de todas las probabilidades, de todos los pronósticos. Ya era algo que imposible. Ya era imposible. Yo me imagino cómo habrán criado, cómo lo habrán amado. Eran lo que hoy en día conocemos como padres sobreprotectores. Ay, cuidado, se me corta el niño. Ay, cuidado, se me cae. Me tocaba luchar con Rosalba cuando subían por las piedras. Déjenlos. Se caían y ella quería ir a recogerlo. Déjenlo, que llore. Que sea machito. Y mis hijos eran como del Chavo. Eran machito chillón. Yo le decía, déjelo que caiga, déjelo que se golpee, déjelo que llore. Pero ustedes se imaginan uno tener un hijo a los 100 años y esposa a los 90, lo sobreprotegemos, lo cuidamos. Y además de eso, demostramos un amor excesivo. Años después llega Dios y le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único. Él ya tenía Ismael, ¿no? Pero el hijo de la promesa no era Ismael, el hijo de la promesa ¿quién era? Isaac. Por quien Dios iba a traer la descendencia que iba a dar a quién. Iba a ser portadora de la salvación, del bendito Salvador para todo el mundo. Y Abraham hubiera sido un cristiano moderno, esos que aprendieron a ver al diablo en todo. ¿Qué hubiera dicho cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo? ¿Qué hubiera dicho? Te reprendo, Satanás. Apártate de mí, diablo. Porque no puede ser la voz de Dios que me diga, sacrifique a tu hijo. Y Dios no era Molot, Dios no era un Dios pagano, esos que había que ofrecerle hijos. Dios es el único hijo que iba a sacrificar a quién. A él, al de él. Y Abraham, obediente, no le dijo a Sara que iba lo que Dios le había dicho. Porque donde él le diga a Sara, no, es que Dios me dijo que le ofrezcan sacrificio a Isaac, ¿qué hubiera hecho Sara? Hubiera huido, lo hubiera escondido, hubiera peleado, no hubiera entendido que era la voz de Dios. Porque el amor de una madre no tiene comparación, te perdona con todo el corazón, es la mujer. Una canción vieja, ¿no? Él no le dijo, él alistó todo y dice el relato de Génesis 18 que él madrugó. Abraham no era de los que llegaban tarde al culto. ¿Abraham qué? Madrugó. Le madrugaba,
a las cosas del Señor. Tomó a su hijo, preparó sus asnos, cogió a unos siervos y le dijo a Sara: voy a adorar. Porque el sacrificio, ¿qué es? Adoración. Y se fue con sus siervos. Cuando ya vio el monte que Dios le había dicho que es el monte, ¿cuál? Moria. El monte donde alguna vez nuestro Salvador iba a ser, ¿qué? Sacrificado. Y él le dijo a los siervos: quédense aquí. Yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. El apóstol Pablo dice que en sentido figurado, Abraham creía que Dios le iba a levantar a su hijo de los muertos. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no es un Dios que cambie sus propósitos. Si Él dijo que de este hijo me iba a dar descendencia, yo se lo ofrezco y Dios lo levantará y de él me dará descendencia, porque Dios es un Dios que no miente. Un cristiano que conocía bien a su Dios, como los de esta iglesia. Como los de esta iglesia. Aquí conocen a su Dios, ¿sí o no? Y se fue. Y el muchacho, que no era bruto, no había leído lo de los sacrificios por internet, él lo había visto, que su papá los presentaba desde que él era niño. Abraham era un hombre de altar, que hacía ¿qué? Sacrificio. Cuando van en el camino le dice: papá, hay leña, tenemos fósforos, bueno, no sé, digo, tenemos fuego, no sé cómo era en esa época, tenemos sogas para amarrar, pero ¿dónde está el cordero? Porque tú me has enseñado que para ser perdonado necesitamos sacrificar ¿qué? Un cordero. Y hay todos los elementos que necesitamos, pero no hay cordero. Y Abraham soltó la frase más gloriosa que está en el libro de Génesis y la más malentendida de muchas iglesias modernas. Dijo: Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Dios me proveerá. No tengo ropa, pero Dios me proveerá. Ya llega diciembre y no tengo que darle a mis hijos, pero Dios ¿qué? Jehová Jireh, Jehová me proveerá. No, eso no significa Jehová Jireh. Abraham lo dice claro: Jehová se proveerá cordero para el sacrificio. Es Dios el que se va a proveer un cordero. Es Dios el que va a poner el cordero final para el sacrificio final que traerá perdón y limpieza de pecados a la humanidad. Este es el cordero de Dios que quita, no maquilla. Es el que quita el pecado del mundo. El que cree en ese cordero que fue inmolado en la bendita cruz del Calvario no ha sido simplemente maquillado. Se le han borrado todos sus pecados y Dios lo presenta perfecto en Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado de mi vida. Amén. Él es el Cordero de Dios que me presenta perfecto delante del Padre. Y Dios se iba a proveer de Cordero. Ahí en la frase de Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero del que habló Abraham. Él es el Cordero final de los sacrificios. Miren, Juan el Bautista, ¿no? Ya soy Juan el Bautista, volví, me puse la balaca, pelo largo, cinto de cuero. Miren ahí, Él es el Cordero de Dios. Él es el que Dios se iba a proveer. Algún día ese cordero será sacrificado para el perdón de todos sus pecados. No me miren a mí. Yo no soy el profeta. Yo no soy el Cristo. Yo no soy ni siquiera absolutamente nada. El verdadero es Cristo. Dirijan sus ojos a Jesús, el verdadero Cordero de Dios, que será el sacrificio perfecto por el cual el Padre será satisfecho y perdonará
a todos los que se acerquen a Él por medio de ese Cordero. La iglesia dice un fuertísimo amén. Y están contemplando al Dios eterno, están viendo caminar por las calles de Galilea al Dios que se hizo hombre, y ahora están viendo al Cordero de Dios que será sacrificado para el perdón de los pecados de la humanidad y de los hombres escogidos, que algún día mirarán a ese Cordero inmolado en la cruz. Mire lo que Abraham le dice a su hijo: Dios se proveerá de Cordero. Y siguieron caminando. Cuando llegaron allá, yo no sé qué hizo Abraham, pero tuvo que haber privado a su hijo. ¿Cuánto le metió una llave inglesa? Le apretó la entrada de aire, lo desmayó, y cuando ya Isaac despertó, estaba en el altar, debajo de él estaba la leña, y ahora ya con un cuchillo. ¿Qué iba a hacer con el cuchillo? Degollarlo. Abraham, en obediencia, cuando Abraham ya estaba así, escuchó la voz que dijo: detente. Ya sabemos que tu Dios es primero. Tu Dios está por encima de tus hijos, de tu esposa, de tu madre, de todo. Llamarás al Señor tu Dios de toda tu alma, de toda tu mente y de todo tu corazón. El que viene en pos de mí y no deje a padre, a madre, esposa, esposo, hijos o hijas por causa de mí, no es digno de mí. Sabemos que eres digno. Sabemos que amas a tu Cristo por encima de todas las cosas. Detente. Y cuando Abraham se detuvo, vio a un lado, ¿y qué vio? Un cordero trabado en un zarzal. ¿Figura de quién? De Jesucristo. ¿Que iba a ser qué? El sustituto. El que iba a tomar el lugar de qué? De Isaac. Él es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios no solamente habla de sacrificio, habla de sustitución, de aquel que iba a pagar el pecado por mí. El mensaje de Juan el Bautista era profundo, hermano. El mensaje de Juan el Bautista era completo. Presentó a Jesucristo como el eterno Dios encarnado, y ahora dice: ese eterno Dios encarnado será sacrificado a sí mismo por el pecado de toda la humanidad. No hay otra manera de expiar los pecados sino por medio de qué? Del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Oh, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios hoy? ¿Cuántos aman más a ese Cordero? ¿Cuántos aman más a aquel que dice la Biblia que él no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y en esa condición de hombre fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. ¿Cuántos pueden confesar hoy que Jesucristo es el Señor? Amén. Amén. Wow, tremendo mensaje de Juan el Bautista. Versículo 27. Entonces, aquí lo presentó como el Dios eterno, lo presenta como el sacrificio, como el Cordero, como el sustituto. Y el versículo 27 dice: este es Jesús. Es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzada. Bueno, aquí no me dice mucho, pero yo quiero que vamos a Marcos un momentico. Marcos capítulo 1. Versículo 7. Marcos 1:7.
Esta es la predicación de Juan el Bautista. Dice, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es antes de mí, más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar. ¿Cómo? Encorvado. O sea, perdonen, voy a perderme un momentico de la imagen. ¿Puedes seguirme con la cámara? Un momentico. Para yo desatar encorvado, vamos a ver. Para que no quede mucho el mensaje. Voy a desatar el zapato de Jaime. ¿Cómo para desatar lo que tengo que hacer? Por lo general tengo que hacer esto. Ahora quiero que se acuerden de eso. Ya les ilustré. Ahora vuelvan acá. Gracias. ¿Quién era Juan el Bautista según Jesús? Entre los nacidos de mujer, ¿no ha habido qué? Otro más grande. Por lo general, una persona se postra ante quién? Ante alguien ¿qué? Más grande. Cuando venían ante el rey, ¿cómo venían? Inclinados. Porque se reconocía ¿qué? La grandeza real de ese rey. Juan el Bautista, entre los nacidos de mujeres, o sea, entre todos los hombres que han existido en todo el planeta, en todos los tiempos, Jesús dijo, no ha habido uno más grande. Lógicamente, pues, fue el que tuvo el privilegio de introducir a Jesús. Eso lo hace ¿qué? Grande. Y ahora el más grande de todos los hombres dice que él no es digno. O sea, que su posición más baja que puede tener para reconocer a Jesús, él no es digno. O sea, que la postración es lo que tenemos para reconocer su grandeza, pero ni siquiera pues es una posición digna para él. O sea, que está reconociendo en Cristo. O sea, cuando él dice, yo no soy digno de desatar encorvados la correa de su calzado, ¿qué está diciendo? Aunque yo soy el hombre más grande, de acuerdo a la profecía bíblica que ha existido en este planeta, el que está aquí delante de nosotros es el más grande de todos, porque no solamente es el Salvador, no solamente es el Cordero, no solamente es el Dios eterno, es el Rey soberano. ¿Es el Rey qué? Soberano. Es el Rey que todos tenemos que postrarnos ante Él. Miren, hermanos, miren. Solamente recuérdense las imágenes bíblicas. Cuando alguien venía a Jesús. Bueno, no salgamos, estoy en Marcos. ¿Sí? ¿No estaba en Marcos? Ahí en el capítulo 1. A él viene un leproso. Vamos a ver cómo viene el leproso. Versículo 40, vino a él un leproso rogándole. ¿Cómo venía? Hincada la rodilla. Le dijo. Le exigió. Tú eres Dios, yo soy tu hijo, límpiame. ¿No? Yo pensaba que él era el divino siervo. No, él es el rey. Y ante el rey, ¿cómo hay que venir? Con todo el respeto. En señal de adoración, en señal de que reconocemos su grandeza. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo. Cuando tú reconoces la grandeza de Cristo, entiendes que tus rodillas se tienen que doblar en humillación, porque estás reconociendo que Él es ¿qué? El Rey soberano, el Rey supremo, el Rey soberano de todos los reyes de la tierra, dice la Biblia. Este mensaje de Juan Bautista es completo. Presentó a Jesús como Dios, como Cordero sustituto y como Rey. ¿Quiere algo más?
¿No es esto lo que dice la Biblia que es Jesús para la iglesia? Capítulo 3 de Juan. El amigo del esposo. Ya lo tiene. Ubíquese en el versículo 22. Los judíos tenían tradiciones, ¿no? Y en la época bíblica neotestamentaria el matrimonio era muy diferente a como era en la época del Antiguo Testamento. Nuestra costumbre, ¿cómo es? Está aquí el novio. Y desde el principio sabemos que va a llegar tarde siempre. Está desesperado porque hace media hora tenía que haber llegado para casarse. Y todavía está maquillando. Ya todos los hombres sabemos que si ya por algo hay que luchar es cuando ella se arregla. Y claro, bueno, mejor no saco intimidad de mi hogar porque me regañan en la casa. Pero la costumbre nuestra es, ¿quién espera? El hombre. Y la mujer es la que viene. En la costumbre bíblica de esa época, ¿quién es el que viene? El hombre. ¿Quién espera? La esposa. ¿Sí se acuerdan? Las vírgenes, ¿qué estaban esperando? Al esposo. No es que el esposo se fuera a casar con varias vírgenes, ya le hemos explicado eso qué significa, sino que habían varias vírgenes y el esposo tenía que llegar a las puertas de la ciudad y tocar un cuerno y no sabían el esposo de quién había llegado. Entonces, ¿cuántas vírgenes tenían que salir? Todas. Y como era la medianoche, por lo general, la fiesta y la costumbre, ellas tenían que tener ¿qué? Una lámpara, para que entienda más o menos. Y esa lámpara tenían que ponerla a la altura del rostro. Y como ellas estaban bien vestidas, en ese tiempo eran prudentes, no se marcaban los pensamientos del día próximo. Las mujeres vestían prudentes con sus túnicas, no se les marcaba absolutamente nada. Bendito Dios esa época, ¿sí? Esa época donde las mujeres eran recatadas, donde vestían bien bonito para la gloria de Dios y no para que les estuviera viendo cualquier hombre. Cuando las mujeres se comprometían se tenían que poner un velo y ese velo indicaba que ya estaban comprometidas y que ningún hombre ¿qué? Las podía mirar. Más o menos lo que haría el anillo de compromiso hoy en día o el anillo de matrimonio. A mí se me perdió porque no soportó nada. Un día lo boté y nadie, no me lo volvieron. Fui a hacer una visita y no me lo volvieron. Pero uno con el anillo, ¿qué está diciendo? Propiedad privada. Detenerse, prohibido. Ya, ahí estamos bien, ¿no? Entonces, ella se ponía el velo y ese velo significaba que ella ¿qué? Ningún hombre la podía mirar. No puedes mirar a la mujer de quién? El prójimo. Entonces cuando llegaba el esposo, todas las vírgenes que vienen en esa época esperando a su esposo, tenían que ponerse la lámpara aquí y el esposo levantaba, porque lo único que le conocía que era el rostro. Hoy en día antes de casarse ya le conocen. ¿Qué épocas? Pero antes de tomarlo por esposo, lo único que le conocían era la cara, hermano. Lo demás lo descubrían la noche de bodas. Pero el esposo no iba solo. ¿Con quién iba? Con un amigo. Hoy es la costumbre de que ellas pueden tirar el ramo. Todas las mujeres, y la vieja soltera, y la vida por acá, y las muchachas, y el que la cogió dice, es la próxima. ¿Sí o no? Son las costumbres nuestras. La costumbre anterior era un amigo, porque el que propone es el hombre. Cuando mis papás veían que uno andaba con una muchacha y que esa muchacha, o sea, yo era irresistible, hermano. Entonces las muchachas iban a buscarme. No, yo era bonito, créame, bonito. Y mi mamá decía, mujer que busca hombre es brincona, no le conviene. Eran achapados a la antigua, ¿no? Igual que nosotros tenemos que ser achapados a la antigua. Una mujer no tiene que estar buscando hombres.
Póngase seria, niña, póngase seria, hermana. Usted no tiene que estar buscando hombre. El que busca y propone, ¿quién es? ¿Quién es el que corteja? El hombre. Entonces la costumbre nuestra es bien feminista, pero la costumbre judía, el hombre tocaba el cuerno. No sé cómo era el sonido de trompeta para el matrimonio. Salían las vírgenes y él le pasaba la trompeta ¿a quién? Su amiga. Después, ¿qué tenía que hacer el amigo en toda la fiesta? No habían damas de honor, no habían damas de compañía. El amigo tenía que ser la alegría de la fiesta. El amigo se gozaba que su amigo ya te había tomado ¿qué? Esposa. Y esa es la historia. Vamos aquí. Ya les prometo que en 5 minutos acabo. Bueno, 10. No, posiblemente 15, no sé. Dice así. Versículo 25, por allá leamos. 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Si usted lee Mateo, dice que todos salían para ser bautizados por Juan. Ahora, cuando Juan introduce a Jesús, ¿a quién vienen? ¿A quién vienen? A Jesús. ¿Cuántos han ido a Jesús? Todos nosotros. ¿Sí o no? Todos vienen a Él. Entonces los que le informaron pensaron que Él se iba a llenar de celos. Pastores sufriendo porque su iglesia es pequeña y la iglesia es más grande. Que Dios no me ama a mí. Si Dios nos da una iglesia pequeña, gloria a Dios, hermanos, trabajamos, ¿no? Aquí se trabaja, no se trabaja, no han visto que se trabaja. Se visita, se hacen células, se hacen reuniones de parejas, estamos trabajando con jóvenes. Ahora la próxima vamos a empezar a hacer trabajo con niños. Vamos a trabajar y vamos a predicar y hay que salir a las calles y todos tenemos que hacerlo, ¿no es así? Pero si Dios le da crecimiento a otra iglesia, gloria a Dios, nos gozamos. Yo no trabajo para llenar una iglesia, yo trabajo para que todos lleguen a Jesús. No, es que si es la iglesia grande te van a reconocer. Y si me reconocen a mí, ¿yo a quién salvo? Mi nombre, ¿para qué sirve? César Betancourt, profeta de las naciones, ¿eso de qué sirve? No vayan a Jesús y verás que pueden tener el mejor predicador del mundo, pero si no hablan de Jesús, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía a otros ciegos, todos caerán. Mucho cuidado a la iglesia que asiste, hermano. Mucho cuidado que de pronto es dirigido por un ciego que lo va a llevar al infierno. Por eso si algún día usted se va a ir de aquí, pastor, me voy para España, porque allá sí va a encontrar plata. Usted no se va para España o para Chile, para donde se vaya a buscar de Cristo, usted se va a buscar es plata. ¿O no es así? Pero por lo menos en sus sueños profanos y sucios que tiene, venga el pastor y diga: pastor, yo no conseguí una iglesia. Cuando mi hijo se fue para España, él no se fue por plata ni por nada. Después les cuento. Me invita a un sancochito de ginebra y yo le cuento la verdad, la historia. Pero estuve una semana escuchando predicadores de Pamplona. La iglesia donde él se está congregando esta mañana me escribió a las 6:38 de la mañana. Me dijo: papá, acabo de llegar de la iglesia. Yo mantengo pendiente. La semana pasada estaba en vacaciones, se había ido por allá a una playa, a un pueblito que el nombre más raro, pero en una playa. Y le dije anoche: hijo, ¿va a ir a la iglesia mañana? Sí, papá. Esta mañana, 6:38, papá, vengo a la iglesia. Estos días le cogió la tarde, me dijo: no, papá, no voy a la iglesia, pero mientras estoy aquí cocinando, estoy escuchando un sermón tuyo. Alguna pues me hace feliz. No, yo lo que necesito es que escuche la palabra, sea de quien sea. Pero estuve una semana escuchando mensajes aquí, mensajes acá. Y la iglesia, 3, 4 mensajes, y Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. No encontré ningún mensaje raro. Y papá, allá es.
Y él me comenta, no, ya le enseñan a Cristo. En estos días, el pastor dijo que si no hablaban en lengua, de pronto no éramos. Pero yo le dije, papá, tomen lo bueno, desechen lo malo. Tampoco hay iglesia perfecta, o sí la hay. Esta iglesia es imperfecta como todas, ¿sí o no? ¿O creen que están en la mejor? Si ustedes creen que esta es la mejor iglesia, bienvenido a la secta IBL. No, porque los que creen que lo mejor es su secta. Aquí lo que nos hace mejor es Cristo. Pero como iglesia, hermano, aquí ni nuestra doctrina ni nada aquí. Algo feo hay, menos nosotros, ¿sí o no? Pero no hay iglesia perfecta. Entonces nosotros aquí Juan no se puso celoso. Todos me miraban a mí hace unos meses, a todos me miraban a mí, ahorita todos van a él. O sea, yo tengo por qué sentirme celoso. Y Juan el Bautista dijo una de las frases que todos los predicadores deberíamos de reconocer aquí. Versículo 27. Después de decir, todos vienen a él dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lo que yo le he recibido es porque Dios lo permitió. Lo que Dios nos ha dado es lo que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Vosotros mismos sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa, ¿quién es? ¿Quién es el dueño de la esposa? ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es el dueño de los oyentes? El esposo. ¿Quién es el dueño? Jesús. ¿Quién es él? Mire lo que está diciendo Juan el Bautista. El dueño soberano de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Jesucristo. Él es el esposo. ¿Y qué hacía la esposa de la antigüedad? Solo uno, Diego. Primera de Pedro capítulo 3. ¿Dónde está Diego? Allá. Es que la cámara no me deja. Primera de Pedro capítulo 3, Diego. Versículo... Vale, el que es porque no nos adelante. Versículos 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Venga, ¿las esposas estaban qué? En la época antigua, ¿no? Ahora no, ahora somos empoderadas, mujeres de alto valor, no necesitamos de hombre. Tenemos un arduo trabajo con los jóvenes, enseñarles a ser hombres y a las niñas enseñarles a ser mujeres. Porque hoy en día ni saben, tienen un problema de identidad terrible. Una niña no sabe ser niña y un niño no sabe ser niño. Los niños son feminizados y las mujeres son machonizadas. ¿Las mujeres qué? Vuelve y le habla. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Venga, ¿las qué? Santas mujeres. Santas mujeres. ¿Cuántas santas mujeres hay aquí? Amén. ¿Cuántas santas mujeres hay acá? Eso es, ustedes son santas mujeres porque Jesús las santificó, las lavó. Estas santas mujeres se ataviaban así. Que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Estando qué? Sujetas. Qué lindo tener una mujer que se deje cuidar, que se deje proteger, que se deje liderar. Una mujer que reconozca que el hombre es un hombre. También el hombre tiene que ser hombre, ¿no? Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Amén, amén, amén. Entonces, ¿qué está diciendo Juan el Bautista aquí? Si Jesús es el esposo, todos vienen a él, son la esposa, porque Juan el Bautista dice, no tienen por qué sujetarse a mí. Lo que Dios me ha dado fue un ministerio mientras Jesús era introducido. Ahora es el esposo. ¿Y qué hace la esposa? Someterse a Cristo. ¿Qué hace la iglesia? Someterse a Cristo. Entiendan esto. Ese Jesús que camina por las calles de Judea es el Dios encarnado. Es el Señor soberano. Es el Cordero de Dios. Y además de eso, es el Señor a quien todos se tienen que someter. Y la iglesia dice: Amén.
El mensaje de Juan el Bautista fue un mensaje completo, perfecto, donde presentó a Jesús en todas sus facetas gloriosas. Lo presentó como Dios, como Rey, como sacerdote y sacrificio perfecto, y lo presenta como el Señor. Amén. A quien todos nosotros tenemos que someternos, a quien todos nosotros tenemos que reconocerlo, porque a este Jesús lo ha hecho Dios, su Señor y Cristo. Amén. Amén. Mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente. Así pues, mi gozo está ¿qué? Cumplido. Si todos van a Él, si todos los miran a Él, si todos lo reconocen a Él como Señor, yo he hecho mi labor, yo he cumplido mi papel, y ahorita ¿qué hago? Me gozo. El gozo de todo predicador, hermano, debería de ser, pero una iglesia sujeta y sometida a Cristo. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren darnos ese gozo a los que trabajamos como ministros del Señor? ¿Cuántos quieren someterse a su Señor? Amén. ¿Qué tal si oramos? Que ya son las 11:06. Padre, te damos gracias. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por mostrarnos a Cristo a través del mensaje y de la vida de Juan el Bautista. Presentar a Cristo de manera gloriosa, Señor. Que hoy la iglesia lo pueda ver como Juan el Bautista lo presentó. Que lo podamos ver como el Dios encarnado, como el Rey soberano, como el sacerdote cuya ofrenda y sacrificio fue el mismo, y como el Señor, dueño de la iglesia y dueño de todo, Señor. Ayúdame a ver a Jesús como hoy he aprendido que tengo que verlo, Señor. Y que yo le ofrezca toda mi adoración, que yo le ofrezca todo mi servicio, que yo lo siga a Él, que yo estoy dispuesto a dejarlo todo por Él, Señor. Gracias te doy por permitirme hoy predicar tu palabra y por presentar a Jesucristo como el Rey, como Dios, como sacerdote y ofrenda y como Señor. Gracias, Dios, porque yo sé que la iglesia toma esta palabra, la toma en su vida y dicen: he aquí los siervos del Señor, hágase conforme a tu palabra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el sacrificio.